En los últimos años, ciertos actores coreanos se han visto envueltos en controversias, al ser acusados de acoso y violencia en su época escolar, teniendo como consecuencia el retraso de sus actividades o incluso la cancelación de sus carreras. Algunos de ellos reconocieron los hechos y se disculparon con sus víctimas y fans, mientras que otros negaron las denuncias y presentaron cargos legales por las acusaciones falsas. En este video, te presento a 12 actores de K-dramas acusados de bullying escolar, cuyos casos sacudieron la industria del entretenimiento coreana. 1. Nam Joo-hyuk, el famoso protagonista de los dramas Vigilante, 2521 y Startup, en junio del 2022, fue acusado de acoso escolar. Un medio de comunicación coreano publicó un informe en donde una presunta víctima de bullying acusó al actor de intimidarlo durante sus años de escuela intermedia y secundaria. El denunciante anónimo afirmó que Nam Joo-hyuk pertenecía a un grupo de acosadores que robaba dinero, golpeaba e insultaba a otros estudiantes. También comentó que algunos compañeros de clases todavía recibían tratamiento psiquiátrico y evitaban ver televisión debido al actor. Luego de la controversia, 2 presuntos denunciantes más también afirmaron ser víctimas de violencia escolar por parte de la estrella. La agencia del actor negó firmemente las denuncias y anunció que tomaría acciones legales. Antiguos profesores y compañeros de escuela expresaron su respaldo, desmintiendo las acusaciones. A principios de febrero del 2024, se presentó una demanda oficial por difamación contra los acusadores y el reportero responsable del informe. Meses después, el 8 de abril, el tribunal los declaró culpables y les impuso una multa de 7 millones de wones por difundir información falsa. Además, concluyó que Nam Joo-hyuk no había acosado a la presunta víctima y no perteneció a un grupo de acosadores. 2. Song Ha-jun. La actriz conocida por su papel de villana en Cásate con mi esposo y sus roles principales en Luchando para abrirme paso, y Oh Yang-shem, se encuentra en medio de una controversia por acusaciones de abuso escolar. El 1 de abril del 2024, un programa de televisión coreano emitió un informe sobre un supuesto caso de agresión escolar ocurrido hace 20 años, en donde la perpetradora era una popular actriz. Aunque el medio mostró una foto de la agresora con el rostro borroso y la llamó la señora S, los internautas rápidamente descubrieron que se trataba de la actriz Song Ha-jun. De acuerdo al testimonio de la denunciante, durante un encuentro en un parque infantil la señora S la agredió físicamente abofeteándola por 90 minutos. Tras el escándalo, la agencia de la actriz desmintió la acusación e indicó que Song Ha-jun no conocía a la denunciante. Además, informó que buscaron reunirse con la presunta víctima, pero ésta se negó. Otros testimonios de personas que aseguraron ir a la misma secundaria expresaron que Song Ha-jun fue transferida a la fuerza de la escuela por intimidar y agredir a un estudiante. Aunque la agencia confirmó la expulsión de la actriz, aseguró que el caso no estaba relacionado con violencia escolar. Por el momento, las declaraciones de la presunta víctima no han sido corroboradas, y no hay una denuncia formal, por lo que las acusaciones siguen considerándose especulaciones. 3. John Young-soo. La protagonista del drama Wedding Impossible y las películas El teléfono y Burning, recientemente se ha visto envuelta en acusaciones de acoso escolar. La controversia comenzó a inicios de abril del 2024, cuando en una publicación en una comunidad en línea, una persona anónima escribiera lo siguiente: John Young-soo a menudo robaba los uniformes y la ropa deportiva de otros niños. Cada vez que me veía en la escuela abusaba de mí, porque me negaba a darle la mía. Asustada, me escapé y me escondí en el baño, pero ella siguió persiguiéndome y pateando la puerta. Solo salía del baño cuando ella se iba. La agencia de la actriz, mediante un comunicado oficial, negó las acusaciones y declaró que tomarían acciones legales contra los rumores falsos y comentarios maliciosos. No pasó mucho tiempo para que surgieran nuevas acusaciones. Sin embargo, según internautas, estas publicaciones han sido eliminadas rápidamente, lo que ha generado más sospechas y especulaciones. 4. Jisoo. Recordado por sus papeles en los dramas Strong Woman de Bong Joon, Moon Lovers y Mi primer amor de verdad, en marzo del 2021, fue acusado de cometer violencia escolar e intimidar a sus compañeros de escuela secundaria. El testimonio de sus antiguos compañeros reveló que el actor y su grupo de amigos golpeaba, insultaba y pisoteaba a sus víctimas, además de apoderarse de su dinero y obligarlos a comprar comida. Algunas madres de las víctimas expresaron su impotencia y dolor. Cada vez que veían al actor en televisión, se preguntaban cómo una persona que había realizado tanta maldad podría vivir tan tranquila. Luego del escándalo,
la agencia del actor rescindió su contrato. Además, fue sacado del drama River Where the Moon Rises, que se estaba transmitiendo en el momento de la controversia, siendo reemplazado por el actor Naeun Woo. Jisoo recurrió a su cuenta de Instagram para expresar su versión y publicó una carta escrita a mano, en la cual pedía disculpas a los afectados por sus acciones del pasado, al igual que al elenco del drama, por haber manchado la imagen del proyecto. 5. Kim So-hee, la exintegrante del grupo de K-pop IOI y protagonista del drama My Lovely Boxer, en febrero del 2021, fue acusada de ejercer violencia durante su época estudiantil, llegando a ser disciplinada por un incidente en su primer año de escuela secundaria. En ese momento, la agencia de la actriz negó todas las acusaciones y solicitó una investigación policial. Luego de algunos meses, el caso dio un giro inesperado. En un comunicado, la agencia informó que la persona que la acusó en realidad era uno de sus acosadores escolares. El joven que publicó la denuncia falsa escribió una carta de disculpas en la que le pedía perdón a la actriz. Respecto al caso ocurrido en el primer año de secundaria, se llegó a conocer que no estaba relacionado con la denuncia. El incidente fue una pelea entre Kim So-hee y un estudiante de otra escuela, en donde hubo violencia entre ambas partes, y no un caso de acoso unilateral, siendo ambas estudiantes castigadas por sus acciones. Pese a las aclaraciones, la carrera de la actriz no ha logrado recuperarse, debido a que gran parte del público coreano aún tiene una visión negativa de ella, por mentir sobre su acción disciplinaria. 6. Park Hae-soo saltó a la fama en Hello My 20s y posteriormente protagonizó el drama Jefe Introvertido. En febrero del 2021, en una comunidad en línea, una persona anónima compartió su experiencia de haber sufrido acoso escolar por parte de una ahora famosa actriz que mostraba una imagen inocente. La supuesta víctima afirmó que su acosadora arrojó su lonchera desde un edificio de 10 pisos, la agarró del cabello, la arrastró hasta el pupitre del profesor y le cortó el pelo, haciendo que todos se rieran de ella. Muchos usuarios en línea rápidamente concluyeron que la persona a la que se refería la víctima era Park Hae-soo. Sin embargo, la denunciante negó que se refería a la actriz y eliminó su publicación. Este hecho motivó a que excompañeros de escuela compartieran sus supuestas experiencias negativas con la estrella, afirmando que era la líder de un grupo de abusadores escolares que solían maltratar a distintos estudiantes. En un comunicado, su agencia respaldó a la actriz, afirmando que las acusaciones eran falsas y tomarían acciones legales. Un medio coreano que investigó el caso informó que las supuestas víctimas mintieron después de revelar una serie de mensajes de texto. Luego de más de un mes del escándalo, Park Hae-soo se pronunció por Instagram. En una publicación, la estrella compartió que las mentiras expuestas afectaron su vida y la llenaron de dolor. Además, confesó haber sido víctima de bullying mientras asistía a la escuela, relatando incidentes de acoso como voltearle la bandeja de almuerzo mientras comía y empujarla por los pasillos. 7. Cho Byung-kyu, mejor conocido por sus papeles en los dramas A la Casa de Espíritus Malignos, Sky Castle y Soul League, enfrentó críticas en el 2021, luego que un supuesto excompañero de escuela realizara una publicación anónima en línea. La supuesta víctima afirmó que el actor lo intimidó mientras estudiaba en Nueva Zelanda. Posteriormente, una persona más lo acusó de abuso físico e intimidación cuando era adolescente. Cho Byung-kyu negó las acusaciones, y su agencia anunció que tomaría acciones legales y demandaría a los presuntos excompañeros por difamación. Luego de la investigación policial, se llegó a corroborar la culpabilidad de los denunciantes. Como pedido de clemencia ante los cargos, uno de los usuarios admitió que la publicación en línea era falsa y envió una disculpa oficial en donde reflexionaba sobre sus actos. Respecto al usuario de nacionalidad extranjera, este fue identificado por la policía y se tomarán acciones legales una vez que este ingrese a territorio coreano. Esta controversia casi arruina la carrera de Cho Byung-kyu, quien suspendió todos sus proyectos durante casi 6 meses. El actor manifestó que los daños ocasionados a su salud mental y a su carrera son tan grandes que no se pueden cuantificar. 8. So Ye-ji, la estrella de Está bien no estar bien y el drama Eve, en el 2021, no solo se vio involucrada en un gran escándalo por manipular emocionalmente a su expareja el actor Kim Yong-hyun, sino también fue acusada de intimidación y violencia física. Uno de los testimonios decía: había una chica a la que So Ye-ji golpeó delante de todos. Ella es mamá ahora. So Ye-ji salía con sus chicas. Si decían que no le agradabas, empezaba a golpearte. Trataba a las personas como si fueran sus pertenencias.
La actriz también fue acusada de maltratar al personal a su servicio, mostrando a menudo un comportamiento despectivo y abusivo. La agencia de Soyeji explicó que todas las acusaciones contra la actriz eran falsas. Debido a estas polémicas, su imagen se vio duramente afectada. Muchos patrocinadores le dieron la espalda, tuvo que abandonar el Drama Island y alejarse del mundo del espectáculo. 10 meses después, antes de su regreso a pantallas como protagonista del drama Eve, a través de su agencia, la actriz emitió un breve comunicado afirmando que lo ocurrido fue a causa de su inmadurez, y se disculpó por decepcionar a las personas debido a sus defectos. 9. Kim Hye-ora. La actriz que ganó popularidad por su papel en el exitoso drama La Gloria y la serie de fantasía A la Casa de Espíritus Malignos, en septiembre del 2023, enfrentó graves acusaciones de acoso y violencia escolar. El medio coreano Dispatch reveló que la actriz fue parte de un grupo de acosadores escolares, llamado Baeksanji, de la escuela secundaria de niñas a la que asistía. Este grupo se destacaba por extorsionar a otras estudiantes y agredirlas física y verbalmente si no le daban dinero. El dinero que robaban era utilizado para comprar cigarrillos, alcohol e ir al karaoke. Por su parte, la actriz reconoció ser parte del grupo Baeksanji, pero indicó que este era un nombre de una comunidad en línea de amigos, y no de un grupo de acosadores. Además, expresó que aunque no fue un estudiante modelo, nunca participó de abusos físicos o agresiones verbales, pero sí fue una espectadora de bullying en la escuela. Kim Hye-ora ofreció una disculpa a través de su perfil de Instagram. Pido disculpas sinceramente a quienes han sido heridos por mí, incluso en este momento. Como sé que mucha gente confía en mí, seguiré adelante sin mentiras. 10. Kim Dong-hee. El joven actor debutó en el 2018 y desde entonces ha sido conocido por series como Extracurricular, Itaewon Class y Sky Castle. Acusaciones publicadas a través de foros expresaban que varios excompañeros de la escuela primaria del actor habían sido golpeados y maltratados por él, incluso que había llegado a maltratar a un compañero con discapacidad con un elemento punzocortante. El lado de Kim Dong-hee negó las acusaciones y presentó una demanda por difamación. Sin embargo, luego de las investigaciones, el actor admitió un episodio de violencia cuando estaba en 5º año de primaria, pero rechazó haber amenazado a la víctima con algo punzocortante. A través de su agencia, la estrella pidió disculpas por sus acciones pasadas. 11. Choi Ye-bin. La actriz que se hizo conocida por su papel en el drama The Penthouse, enfrentó acusaciones de acoso escolar por un supuesto excompañero de escuela. En marzo del 2021, un usuario en línea publicó su mala experiencia de intimidación y maltrato en la escuela secundaria por parte de una joven estrella. Te vi actuando enfadada en tu nuevo programa, y recordé que así lucías cuando me atormentabas en la escuela. Cuando caminaba por el pasillo para conseguir agua, me insultaste y dijiste, simplemente desaparece. ¿Por qué viniste a la escuela? Horas más tarde, la empresa de Choi Ye-bin realizó un comunicado negando las acusaciones, e informaron que se tomarían acciones legales contra rumores e información falsa que se divulgue. Días después, el internauta admitió que la publicación fue inventada y la eliminó de la comunidad en línea. La actriz decidió no presentar cargos contra el acosador. 12. Shin Moon-woo. Conocida por sus participaciones en los dramas The World of the Married, Suspicious Partner y Radio Romance, la carrera en ascenso de la actriz se detuvo luego del resurgimiento de su oscuro pasado de acoso escolar. En marzo del 2021, se vio envuelta en una controversia luego que una excompañera de escuela secundaria afirmara que fue intimidada por un grupo liderado por la actriz, siendo sometida a una intensa violencia psicológica y aislamiento social, hasta el punto de obligarla a cambiar de escuela. Al principio, su agencia negó las acusaciones, pero luego de que la hermana de la víctima se pronunciara, afirmando que muchas personas podrían dar fe del incidente de hace 15 años. Shin Moon-woo se reunió en persona con la víctima y su familia, en donde reconoció sus acciones pasadas y se disculpó. Mediante una extensa publicación en Instagram, la actriz narró su propia versión de los hechos, expresando su arrepentimiento, por lo que ella llamó su actitud inmadura del pasado, y pidió perdón a todos los afectados con el escándalo. Estas denuncias reales, y otras aparentemente falsas, nos dejan ver que el acoso escolar es un problema global que no es ajeno a Corea del Sur. Además, pone al descubierto la vulnerabilidad de las carreras de las celebridades coreanas, al ser acusados falsamente por personas anónimas, que fomentan el odio y el rechazo hacia las estrellas. Comenta, ¿cuál es tu opinión al respecto? Gracias por llegar hasta el final. No olvides de dejar un me gusta y compartir el video con tus amigos. Hasta la próxima.